Bien, entonces comenzaremos. Entonces el tema de hoy será bloqueos auriculoventriculares. Vamos poniendo mucha atención. Tenemos que recordar nuestra estructura del sistema de conducción, ya que para poder entender los bloqueos auriculoventriculares tenemos que recordar que tenemos nuestro nodo sinusal, que tenemos nuestro nodo aurículoventricular, nuestra haz de His, su tronco, después tenemos nuestra rama izquierda, que esta ya platicamos la clase pasada, que se subdivide en un fascículo posterior y en un fascículo anterior, y nuestra rama derecha de las de His. Entonces, el bloqueo auriculoventricular, ¿cuál será su definición? Y esta es que es un trastorno de la conducción del estímulo que es producido por una disminución de la velocidad de la propagación o por una interrupción total del mismo. Por eso tenemos diferentes grados de bloqueos auriculoventriculares, porque puede ser una disminución de su velocidad o puede ser una interrupción total de esta conducción. Y tenemos entonces 3 grados. El bloqueo de primer grado, de segundo grado, que se subdivide en el MOVIX 1 o fenómeno de Weckenbach, y el MOVIX 2, y un bloqueo AB de tercer grado, o también conocido como bloqueo auriculoventricular completo. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es aquel en el que el estímulo auricular va a demorar más de 0.20 segundos, es decir, 0.21, para alcanzar y despolarizar los ventrículos, es decir, nuestro intervalo PR va a ser de esta duración. Y que el retraso es más o menos importante, pero algo que hay que remarcar es que todos los estímulos auriculares van a llegar a los ventrículos y los van a despolarizar. Es decir, siempre se estará seguido una onda P con un QRS, siempre. Y el bloqueo auriculoventricular de primer grado, su localización será principalmente al nivel del nodo auriculoventricular donde esté el problema. Es por eso que por lo general tienen buen pronóstico, porque todos aquellos que su afectación sea por debajo del nodo auriculoventricular, es decir, a nivel de las de His o de las ramas de las de His, estas dos situaciones progresan hacia bloqueos AB completos o con frecuencias muy bajas y por lo general tienen un pronóstico más complicado. Entonces, el bloqueo AB de primer grado, la gran mayoría de las veces, como se pueden fijar aquí, hasta un 83%, se genera en el nodo AB y eso nos da un mejor pronóstico. Y aquí tenemos este esquema, lo que nos está representando es que el bloqueo AB de primer grado estará a nivel o arriba del nodo aurículo-ventricular, que es lo que nos da su menor gravedad. Y las causas son variadas. Si se fijan, pueden ser problemas isquémicos, pueden ser problemas valvulares, pero estos problemas valvulares tienen que ser degenerativos. Pueden ser también podemos generar bloqueo AB de primer grado por maniobras vagales, por aumento de la respuesta vagal. Pueden ser de origen congénitos, que así nazcan en el paciente y tienen buena evolución, asociados a procesos virales, tan de moda actualmente, virales como miocarditis y endocarditis, o sea, procesos inflamatorios, o por problemas degenerativos acelerados, como es la enfermedad de Leber, que nos habla del sistema fibroso, o por un problema de la afectación primaria del sistema His-Purkinje, que es la enfermedad de Lenegre, que nos va a producir una degeneración acelerada de nuestro sistema de conducción. Y estas serían las principales causas de bloqueos de AB de primer grado, que van a ser estas mismas las que nos pueden afectar también de segundo y tercer grado, dependiendo del grado de afectación de todas estas, me podrá dar un segundo o un tercer grado. Entonces, en el electro, ¿qué vamos a ver nosotros? Pues un alargamiento del intervalo PR, tiene que ser mayor a 0.20, es decir, 0.21, y que debemos recordar que el valor de nuestro intervalo PR sí se corrige con la frecuencia cardíaca. Por esto, el corte que estamos teniendo más de 0.20 cambia cuando tenemos
taquicardias. Por ejemplo, cuando la frecuencia está por arriba de 100, el PR, el valor normal corte es hasta 0.18. Entonces, cuando sea por arriba de 0.19, estaremos hablando de un bloqueo AB de primer grado. Hay que tenerlo nada más eso en mente. Entonces, en esta imagen que les estoy poniendo en la parte superior, estamos viendo, veamos, analicemos, veamos que tenemos nuestra onda P. Voy a contar los cuadritos que tenemos entre el inicio de la onda P y mi QRS. Vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. 8 cuadritos, ¿sí? Lo que nos habla que está en un promedio de entre 0.30, ¿sí? 0.34 milisegundos, ¿sí? Entonces tenemos un PR definitivamente prolongado, ¿verdad? Bien. Tengo un PR prolongado y ahora tengo que ver que sea constante. Vean cómo todos nuestros intervalos PR son iguales, todos prolongados exactamente igual. Todas mis ondas P llegan y aunque va lento, despolariza mi ventrículo en cada uno de los ciclos. Entonces, con esto nosotros podemos determinar que tenemos un intervalo PR prolongado, constante, y que todos estos estímulos auriculares llegan y despolarizan el ventrículo, con lo que podemos concluir que estamos ante un bloqueo AB de primer grado, con un PR prolongado, que aquí nos lo ponen de 0.30, ¿sí? Y que en este caso no requiere un mayor manejo porque estamos considerando que es un bloqueo AB de primer grado. Otro ejemplo, como les decía, el bloqueo AB de primer grado puede ser de diferentes grados de magnitud. Vean el pasado y compárenlo con este. Vean cómo la onda P, si no se fijan bien, pueden confundirla que está sobre la T, ¿sí? Pero esto es una onda P. Y obviamente aquí el intervalo PR está mucho más prolongado que en el caso previo. Entre más prolongado el PR, por lo general se asocia a mayor gravedad de la afectación del sistema de conducción, aunque siguen siendo bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Entonces, el bloqueo AB de primer grado no amerita un tratamiento específico. Lo que sí se recomienda es tener cuidado con fármacos o sustancias que lentezcan nuestra conducción, que bloqueen más el nodo auriculoventricular. Entonces, por eso no está recomendado manejo con beta bloqueadores, calcio antagonistas estilo verapamilo o diltiazem, ¿sí? O también la digoxina, porque esto va a empeorar la magnitud del trastorno de la conducción. Sobre todo aquí hay que tener cuidado en pacientes, que no es raro verlo en la consulta, que los vemos por hipertensión, y si yo determino que tengo un bloqueo de primer grado, estos fármacos pues no serán la mejor opción para el manejo de la cardiopatía hipertensiva de mi paciente. Hay que tener vigilancia estrecha cuando este bloqueo es de origen intragiciano o infragiciano. Ya dijimos que la gran mayoría de las veces es a nivel del nodo auriculoventricular y que es de buen pronóstico. Pero si yo determino que es intragiciano o infragiciano, es decir, por lo general se asocia a que mi QRS esté además ensanchado, eso hay que tener precaución porque estos pacientes de ese tipo sí tienden a evolucionar el bloqueo AB de primer grado. En general, la gran mayoría de las veces, el pronóstico es bueno en estos pacientes y no requieren mayor seguimiento, a menos, ya dijimos, que sean de origen intragiciano o infragiciano. O sea, si vemos que nuestro QR está ensanchado, sí hay que vigilar ese bloqueo AB de primer grado. Y el bloqueo AB de segundo grado, aquí la característica, vean, es que algunos impulsos auriculares no llegan al ventrículo, se bloquean. Entonces nosotros vamos a ver una interrupción intermitente de la conducción del estímulo que viene del nodo sinusal. Entonces, algunos latidos van a ser conducidos y otros no. Y la localización del bloqueo nos va a subdividir el de segundo grado en dos, el MOVIX 1 o fenómeno de Weckenbach o el MOVIX 2. El MOVIX 1 o fenómeno de Weckenbach, principalmente se afecta a nivel del nodo auriculoventricular, fíjense, hasta en un 75%, y solo un 25% es intra o infragiciano. Quiere decir que el MOVIX 1 o fenómeno de Weckenbach, por lo general, tienen buen pronóstico. En cambio, fíjense cómo el MOVIX 2, el 100% es intragiciano. Quiere decir que aguas, porque estos sí avanzan. Aquí nos están representando en este esquema
en el que tenemos un bloqueo AB de segundo grado, Mobix tipo 1, en el cual nos están representando que tenemos una afectación al nivel del nodo auriculoventricular, por arriba de nuestro haz de His. Entonces, las causas del bloqueo AB de segundo grado serán las mismas que las del primer grado, solo que obviamente tienen mayor grado de cardiopatía isquémica, mayor grado de afectación valvular degenerativa, mayor grado de afectación inflamatoria. Y algo que sí hay que tener en mente es que el Mobix 1, ¿sí? Se observa en pacientes con infarto posterior o inferior. A diferencia de los infartos anteriores, por lo general se relacionan a infarto Mobix tipo 2. Por lo general nosotros vemos, si veo un infarto anterior y veo que el paciente me está haciendo bloqueos AB de segundo grado, yo voy a tener mucha precaución porque yo ya sé que los pacientes con infartos anteriores se asocian a Mobix 2 y dijimos que los Mobix 2, como son infranodales, estos sí tienden a progresar y ponerse mal en los pacientes. En cambio, cuando yo tengo un infarto posterior o inferior, yo voy a estar más tranquilo si veo un bloqueo AB de segundo grado, porque lo más probable es que sea un Mobix 1 y estos tienden a ser más benignos en su pronóstico. Es común ver en adolescentes sin cardiopatía Mobix 1 durante la noche y también sobre todo a deportistas. Y esto por lo general se relaciona a que son pacientes que tienen alto tono vagal y por lo general alcanzamos a observar esa característica de ver bloqueos AB de segundo grado Mobix 1 nocturnos. Y esto ya se ha estudiado y se ha visto que no hay una evolución que tiene buen pronóstico en este tipo de pacientes. Entonces, en el bloqueo AB de primer grado dijimos que los pacientes por lo general están asintomáticos, no sienten nada por lo general. Pero en el bloqueo AB de segundo grado, tercer grado, aquí sí, los pacientes van a venir por mareos, síncope, presíncope, datos de disminución del gasto cardíaco, crisis de Stock-Adams. ¿Qué son las crisis de Stock-Adams? Son movimientos tónico-clónicos que nos asemejan a una crisis convulsiva, pero esta es asociada a un bajo gasto. Y obviamente puede llegar en casos avanzados hasta la sistolia. Entonces sí, los de segundo y tercer grado, sobre todo si en segundo grado Mobix 2, hay que tener cuidado. Entonces, hablando del Mobix 1 o el fenómeno de Weckenbach, tenemos que ahí va a haber una prolongación del intervalo PR hasta que una P no se conduce. Esta es la característica que nos va a diferenciar con el bloqueo de primer grado. Y vamos a ver que el siguiente latido se conduce nuevamente. Y esto se genera porque se recupera nuestro nodo auriculoventricular. Y algo que también vamos a ver es que el intervalo RR, así como el PR se va prolongando, el intervalo RR se va cortando hasta la pausa, como vamos a ver en esta imagen. Analicemos el trazo electrocardiográfico que le estoy poniendo arriba. Identifiquemos la onda P. Esta es una onda P. Aquí tenemos una onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. Bien, entonces vean cómo el intervalo PR, que aquí nos lo están midiendo ya en 0.20 milisegundos, está en el puro corte, pero veamos cómo 0.24, mi siguiente intervalo PR, el que sigue 0.26, 0.28. Entonces estamos viendo cómo exponencialmente se va alargando mi intervalo PR. Y si vemos nuestro intervalo RR, aquí tenemos una R, aquí tenemos otra onda R, otra onda R, otra onda R. Vean cómo lo tenemos de 0.82 este intervalo RR, 0.74 este intervalo R y este se continuó 0.74. Pero vemos cómo si hubo una reducción del intervalo RR con un prolongamiento de nuestro intervalo PR, hasta que llegó el punto en el que, vean cómo esta onda P ya no condujo una despolarización de nuestros ventrículos. Entonces aquí tenemos una onda P y vuelve a aparecer ya una segunda onda P y esta sí ya me despolariza mi ventrículo y es de una duración igual a la previa, al inicio del ciclo.
Entonces, con eso nosotros podemos determinar que es un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1, porque tenemos alargamiento del intervalo PR, acortamiento del RR, y que tenemos una onda P bloqueada. Entonces, bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1. En el bloqueo AB, MOVIX 2, aquí la alteración va a estar por debajo de nuestro haz de His. Y esa es la clave por la cual tenemos que vigilarlos porque evolucionan a un bloqueo AB completo y que puede ser peligroso para nuestros pacientes. Entonces, en este esquema nos están representando el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, que ya está por debajo del nodo auriculoventricular y que ya tiene un riesgo de progresión a bloqueo AB completo alto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en nuestro trazo electrocardiográfico? Bueno, vamos a ver que nuestro PR, fíjense cómo va a ser regular, es decir, constante. Y puede ser constante normal, o sea, que sea de 0.20 o menos, o que esté prolongado, que sea 0.21 o más. Y vamos a ver cómo algunos estímulos auriculares no se conducen de manera espontánea. Pero que esta onda P, que no se condujo, no va a estar precedida por un intervalo PR prolongado, porque si no sería un MOVIX 1. Entonces, nosotros veremos una relación de dos ondas P por un QRS, es decir, dos estímulos auriculares por uno ventricular, y esto lo llamaremos con un bloqueo AB de segundo grado, 2, MOVIX 2, 2 a 1. Y vamos a ver este ejemplo para que lo entendamos. Entonces, nosotros estamos viendo que nuestro intervalo PR está prolongado en este caso. Aquí nos lo están poniendo que mide 0.24. Entonces, está prolongado. Pero nos dicen que la medición de nuestro intervalo PR en todas estas ciclos es constante y es de 0.24. Entonces ya tengo que está prolongado, sí, pudiera ser un bloqueo de primer grado hasta aquí, de aquí para acá sí, porque es constante y 0.24, pero aquí viene la situación, vean esta onda P, como no condujo un QRS. Entonces, tengo un PR constante y dijimos, puede ser prolongado o puede ser normal, pero constante, y de repente tenemos una onda P que no conduce hasta que llega una segunda onda P y esta ya logra llevar el estímulo hasta el ventrículo y estamos viendo aquí nuestro QRS. Entonces, aquí tenemos un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, porque tenemos el PR prolongado, constante, y que de repente tenemos una P que no conduce su estímulo a los ventrículos hasta que llega una segunda P que logra brincar el bloqueo y llegar la conducción hasta mi ventrículo. Esto, si se fijan, fue intermitente. De repente aquí fue el bloqueo. Y después ya se recicla y puede estar otra vez normal, ¿sí? Constante, ya sea prolongado o normal, hasta que se vuelva a bloquear. Pero esto también lo podemos tener de manera persistente. Vean en este trazo. Aquí estamos viendo cómo, fíjense, tenemos una onda P, que no conduce una despolarización ventricular, y tenemos una segunda onda P, que esta sí logró despolarizar mi ventrículo. Entonces aquí tenemos dos P's con una. Y aquí mi PR está prolongado, ¿sí? Nos lo están poniendo de 0.26. Después tenemos otra onda P que no conduce su despolarización ventricular hasta que viene una segunda onda P que sí la lleva al ventrículo. Otra onda P que no conduce, una segunda P que sí lo llevó el estímulo hasta el ventrículo, y después otra vez una onda P bloqueada, hasta que llega la segunda onda P y que logra brincar ese bloqueo que tenemos y llevar mi despolarización al ventrículo. Entonces aquí tenemos un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, 2 a 1. Necesité dos ondas P
para poder conducir un QRS. Y esto lo estamos viendo constante, a diferencia del previo, en el cual fue algo intermitente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Porque dijimos que en estos pacientes sí se ponen sintomáticos, ¿verdad? Sobre todo los MOVIX 2. Entonces, cuando llega el paciente, por lo general va a llegar por mareo, síncope, por un episodio como de crisis convulsiva, que fue un efecto de Stock-Adams. Entonces, a esos pacientes hay que hacer una monitorización cardíaca continua con monitor. Hay que tratar la causa desencadenante. Dijimos que puede ser un problema inflamatorio, puede ser una miocarditis, puede ser un problema isquémico, un infarto agudo del miocardio. Entonces, sí hay que buscar la causa desencadenante. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, en esos casos tenemos que evaluar nosotros utilizar fármacos que nos ayuden a mejorar esto. Opciones puede ser dopamina a dosis beta de 2 a 10 microgramos kilo minuto, puede ser también adrenalina a dosis de 2 a 10 microgramos, pero nada más microgramos por kilo, no minuto. En el caso de la adrenalina, también es de 2 a 10. Y siempre hay que tener a la mano, por si no funcionan estas situaciones, el marcapasos temporal, ¿sí? Ya sea un marcapasos transvenoso o un marcapasos transcutáneo. Que muchos de los carritos de paro con su desfibrilador de los modernos ya traen su sistema de marcapasos transcutáneo a través de parches que se colocan en el tórax anterior y lateral, y nosotros podemos hacer un estímulo externo. Obviamente al paciente hay que darle analgesia y sedación para que no sea incómodo y mantener una frecuencia adecuada a mi paciente. Y ya cuando es algo crónico, se pasa de un marcapasos temporal, se coloca un marcapasos permanente. El bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, hay una variante que le llamamos avanzado o de alto grado. Y esto es cuando se necesitan más de 2 P's para conducir el estímulo al ventrículo. Vean este trazo electrocardiográfico, vean cómo tenemos una onda P bloqueada, no condujo la despolarización, una segunda onda P, también está bloqueada, vean cómo no hay conducción, y hasta que tenemos una tercera onda P, sí logró la despolarización ventricular. En este caso que tuvimos 1, 2, 3 P's, le llamamos un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, avanzado o de alto grado. Fíjense el intervalo que existe entre esta onda R y entre esta otra onda R, por lo cual la frecuencia cardíaca de este paciente va a estar muy bajita. Y obviamente esos pacientes vienen muy sintomáticos y son candidatos para colocar un marcapasos temporal y, en definitiva, un marcapasos definitivo. Y el bloqueo AB de tercer grado es aquel en el que no hay un estímulo auricular que llegue a los ventrículos. Quiere decir que las aurículas y los ventrículos laten de manera independiente, es decir, cada quien trae su cotorreo por su lado. Y los ventrículos estarán controlados por estímulos que van a nacer por debajo, que puede ser a nivel del nodo auriculoventricular, a nivel del haz de His o al nivel del endocardio. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, los bloqueos AB completos pueden ser agudos o temporales o pueden ser crónicos. Los temporales, los bloqueos AB completos temporales, por lo general se asocian a hipoxia o a infarto, sobre todo en la cara posterior inferior, por intoxicación por digital, por un proceso inflamatorio como una miocarditis, que pueden ser lo más común virales, o también posterior a cirugías por defectos congénitos. Es decir, son situaciones que de repente generan una afectación, pero que son reversibles si se trata y se corrige el problema subyacente. Por eso son temporales. Y los crónicos son aquellos en los que ya se afectan un proceso fibroso de nuestro sistema de conducción que ya no es recuperable.
o que tengamos un problema de arteriosclerosis también de los tejidos de conducción, o que sea de origen congénito, que sea un bloqueo AB completo, congénito, que por lo general son muy bien tolerados, o posterior a cirugías de corrección de defectos interventriculares. Cuando tenemos defectos interventriculares que entran a cirugía, ya sabemos que por lo general se quedan establecidos. A diferencia, cuando son correcciones de defectos interauriculares, o sea, de comunicaciones interauriculares, esos sí les podemos dar oportunidad a que recuperen. Por lo general, les damos 1, 2 o 2 semanas después de la cirugía para ver si salen del bloqueo cuando son comunicaciones interauriculares, es decir, que nos da un bloqueo AB completo, temporal, agudo o transitorio. Pero las interventriculares, esas por lo general quedan establecidos en bloqueo por daño del sistema de conducción por el procedimiento quirúrgico. Entonces, vean cómo el bloqueo AB de tercer grado, su localización principalmente va a ser a nivel de las ramas del haz de His, en un 65%, después a nivel del tronco, en un 35%, y muy rara vez a nivel del nodo auriculoventricular. Sí pasa, pero muy poco. Y es por eso que los bloqueos AB de tercer grado son de mal pronóstico, porque pueden degenerar en asistolia y manejan frecuencias cardíacas muy bajas, porque están el marcapaso subsidiario que está llevando el control de la frecuencia del ventrículo, pues es muy bajo y va a manejar frecuencias muy bajas. Entonces, en este esquema nos están representando que el bloqueo, en este caso, puede ser por debajo del nodo auriculoventricular, ¿sí? En este caso, nos lo ponen a nivel nodal, que son los menos frecuentes, y por lo general cuando es un bloqueo AB completo nodal, tenemos algo que es un QRS angosto o estrecho. Cuando tenemos un bloqueo AB completo intranodal, que dijimos que es lo menos frecuente, el QRS pues es estrecho, no es ensanchado. Como es intranodal, las frecuencias son no tan bajas, entre 40 y 60 por minuto, por lo cual esta frecuencia nos permite que nuestros pacientes tengan poco o nulo deterioro hemodinámico, llegan muy estables y por ende tiene buen pronóstico. O sea, no que vaya a salir del bloqueo, sino que obviamente tiene buen pronóstico porque con calma te puedes organizar para ponerle su marcapaso definitivo. Pero, ¿sí? Sí tendrán frecuencias más respetadas entre 40 y 60, al ser un bloqueo AB completo intranodal, ¿sí? Donde nosotros veremos nuestro QRS estrecho. En cambio, cuando el bloqueo es infranodal, aquí el QRS se va a ensanchar, porque está por debajo del nodo. Y esto nos va a dar que tengamos una imagen de bloqueo de rama, es decir, un ensanchamiento de nuestro QRS. Y aquí, como el marcapaso subsidiario está a nivel ventricular, pues las frecuencias serán muy bajas, por lo general menores a 40 latidos por minuto, lo que por eso el paciente sí va a tener un moderado a severo deterioro hemodinámico. Por lo general ya los pacientes con datos de bajo gasto, síncopes, crisis de Stock-Adams, que ya les expliqué de qué trata, y por ende estos pacientes van a tener un mal pronóstico. Y como bloqueos AB, entonces aquí tenemos el ejemplo, el esquema de un bloqueo AB completo con marcapasos ventricular. Nos está diciendo que la despolarización se está generando muy por debajo y por eso nos va a dar un QRS ancho y con frecuencias cardíacas muy bajitas por debajo de 40. Entonces, en los marcapasos subsidiarios, en el bloqueo AB de tercer grado, van a tener un automatismo menor, lo que nos va a generar una menor frecuencia que el nodo sinusal. Ya dijimos que cuando es a nivel nodal, las frecuencias no son tan bajas, entre 40 y 60, QRS estrechos, y cuando es infranodal, nosotros veremos QRS anchos por lo general, con frecuencias mucho más lentas por debajo de 40. Y los latidos ventriculares siempre serán en menor número que las aurículas, es decir, siempre que nosotros veamos un bloqueo AB completo, ustedes van a ver más ondas P que QRS, siempre. Y van a ver que no existe una relación entre la P y el QRS, cada una anda en su cotorreo. Veamos esta imagen. Vean este trazo electrocardiográfico en el cual es un paciente que tiene un bloqueo AB completo de tercer grado. Las frecuencias están más o menos por debajo de 40 y 38 latidos por minuto. Y estamos viendo cómo el espacio que existe entre una R y otra R son exactamente iguales. Exactamente iguales.
Por eso nosotros los cardiólogos tenemos mucho este aparatito. No se alcanzan a ver en mi cámara. Traemos un compás, ¿sí? Y este compás nos permite nosotros ponerlo donde está una onda P, lo abrimos donde está la siguiente onda P, y hago un movimiento y veo cómo cae la siguiente P, la siguiente P, la siguiente P, porque todas las P's, entre ellas, sí tienen una relación, como podemos ver aquí en el caso de electro, el intervalo entre P y P, todas son iguales. No tiene relación con el QRS. Fíjense cómo aquí esta P cayó justamente antes del QRS, esta después del QRS, esta pareciera que como un PR largo, esta inmediatamente después del QRS. No hay una relación entre la P y la onda R, pero sí entre ellas, entre la onda P, sí. Y entre ondas R también tiene una relación. Si yo cuento cuántas ondas P veo aquí, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ondas P y ondas R tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tengo más P que ondas R y estoy viendo que las ondas P no tienen ninguna relación con mi complejo QRS. Entonces yo aquí voy a definir que estamos ante un bloqueo AB completo de tercer grado. Fíjense cómo la P trae una frecuencia cardíaca mucho más alta. Más o menos la onda P trae una frecuencia alrededor casi de los 100 latidos por minuto y las R, el complejo QRS trae frecuencias de 38. ¿Por qué? Porque este QRS, si se fijan bien, está ensanchado. Quiere decir que tiene un bloqueo AB completo de tercer grado, muy probablemente de origen infranodal. Por eso tenemos QRS ensanchados, así muy fellitos, muy anchos. Con frecuencias, dijimos, menos de 40, en este caso como de 38. Y las ondas P, pues la onda P está haciendo su esfuerzo, o sea, el nodo sinusal está haciendo su esfuerzo por mantener una frecuencia adecuada, ¿sí? Pero no alcanza a llegar a su conducción al nivel ventricular porque tenemos un bloqueo AB completo. En nuestros pacientes, ¿cómo los tratamos? Bueno, una opción es la atropina intravenosa, que la dosis es de 0.5 a 1 miligramo, con máximo de 2 a 3 miligramos. Podemos utilizar después la dopamina a dosis beta de 2 a 10 microgramos o adrenalina de 2 a 10 microgramos pero minuto. Algo que tenemos que recordar es que los pacientes que tienen QRS anchos, es decir, que son infranodales, por lo general la atropina no funciona mucho e inclusive pudiera empeorar. El problema es que la atropina está más fácil de administrar porque puede ser en bolo nada más y a veces es el medicamento que en los lugares de urgencias tiene. Entonces, sí hay que tener en mente que pudiera funcionar, sobre todo si ustedes ven que el QRS es estrecho, o sea, que sospechen que sea nodal el problema, puede que responda. Pero siempre hay que tener en mente que si ustedes ven un QRS ancho, que sospechemos que sea infranodal, la atropina puede ser que no tenga ningún efecto o que pueda llegar a empeorar la frecuencia del paciente. O sea, hay que tener en mente eso para tener rápidamente otro método de ayudar a nuestro paciente. Y ese sería la dopamina, dosis beta, o la adrenalina a las dosis de 2 a 10 microgramos minuto. Y después de esto, obviamente, esto es transitorio. Si el paciente está muy inestable, un marcapasos temporal, que dijimos que puede ser transcutáneo a través de parches, ¿sí? Conectados a un desfibrilador, que nosotros le vamos a marcar la frecuencia y vamos a manejar el voltaje. Y ya por último, ya cuando vemos que es algo crónico que no podemos revertir, un marcapasos definitivo. Y ya para terminar esta clase, les pongo este esquema, que es como un resumen de todo lo que platicamos. Vean cómo en el esquema A tenemos un bloqueo AB de primer grado. Entonces, bloqueo AB de primer grado, tengo un intervalo PR prolongado, constante, y toda onda P va a llevar su despolarización a el ventrículo. Veamos cómo tenemos, nos lo ponen como de 0.24, el que sigue igual, prolongado 0.24, y el que sigue igual de 0.24. Condujo al ventrículo, veamos si tiene QRS, este tiene QRS, tiene QRS y tiene QRS. Entonces se cumple la regla del PR prolongado, más de 0.20, constante,
y que siempre va a conducir a mi ventrículo. Entonces, es correcto, tenemos un bloqueo AB de primer grado. Muy bien. Ahora veamos el siguiente esquema, el esquema B, y vamos a ver que mi intervalo PR aquí está de 0.13. Yo digo, bueno, está normal. Bueno, veo mi siguiente ciclo. Veo mi onda P y, caray, yo veo aquí que mi intervalo PR está prolongado. Ya me está dando 0.30. Bueno, entonces digo, ¿sabes qué? Se me prolongó. Voy a ver el que sigue. Veo mi onda P y veo cómo no hay una despolarización ventricular. Entonces, al yo tener una prolongación de mi intervalo PR hasta que de repente se bloquea una onda P y no conduce la despolarización ventricular, yo puedo decir que estoy ante un bloqueo AB ya de segundo grado, MOVIX 1, también llamado fenómeno de Weichenbach. Ahora veamos el esquema C. Aquí tenemos un intervalo PR normal que despolariza mi ventrículo. Muy bien, yo digo, pues no hay tanto problema. Después veo mi onda P, pero veo mi intervalo PR sigue estando normal. Yo digo, bueno, pues una bradicardia sinusal nada más, que conduce al ventrículo. Y después veo la siguiente onda P, pero caray, no despolarizó. Entonces ya yo en retrospectiva veo, digo, ok, tengo un intervalo PR constante, es la clave constante, que ya dijimos, en este caso está normal, pero pudiera haber estado prolongado de manera constante. Entonces, con una onda P que se bloquea y que no conduce hacia su ventrículo, aquí yo le cambio ya el nombre. Es un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, tipo, ¿cuántas P's tenemos? 1, 2 P's, y aquí está el QRS. Entonces, 2 a 1. Bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, 2 a 1. Oiga, doctor, ¿y qué pasaría si aquí, supongamos que tuvo otra onda P aquí? Bueno, le cambiaríamos a bloqueo AB 3 a 1. Y acuérdense que cuando es más de 2 a 1, llamamos bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, avanzado, o también llamado de alto grado. Avanzado o también de alto grado. Muy bien. Del MOVIX 2 en delante, acordémonos que avanzan y que van a requerir marcapasos. Veamos por último el esquema D. Aquí en el esquema D, lo que me llama la atención a mí, yo veo mi QRS y digo, caray, aquí le veo como un chipote a mi QRS. Y después acá veo mi onda P y veo que está muy prolongado hacia el intervalo PR, hacia mi QRS. Y después veo acá que la onda P ya no le veo la jibita o el chipote al correr, sino ahora se la veo como la onda T. Y después veo que aquí cae mucho más cerquita de mi QRS. Entonces lo que yo hago, voy a medir mis intervalos PP, de aquí a acá, con mi compás. Supongamos que yo abrí ahí mi compás, pongo el intervalo PP y después muevo y veo, cae exactamente el intervalo igual y le vuelvo a girar y otra vez vuelve a caer el intervalo PP igual. Quiere decir que sí existe en este caso un intervalo constante de las ondas P. Pero veo que el de las ondas R también, pero entre las ondas R nada más. O sea, estoy viendo que las aurículas sí están platicando entre ellas, pero y los ventrículos entre ellos, porque están constante entre ellos, pero que entre la aurícula y el ventrículo pues no se están platicando porque cada una trae su cotorreo. Y cuento mis ondas P, 1, 2, 3, 4 ondas P, 4 ondas P y 1, 2, 3 QRS. Entonces estoy viendo que existe más ondas P que QRS o ondas R, y que no tienen relación unas con otras, y que obviamente mi frecuencia cardíaca pues va a estar muy baja porque vean el intervalo de RR que tenemos. Entonces con esto yo hago mi diagnóstico de un bloqueo AB de tercer grado completo. ¿Y de qué tipo será? Nodal o infranodal, pues veo mi QRS. Como mi QRS aquí está estrecho porque mide apenas un cuadrito chiquito, entonces es un QRS estrecho, entonces es un marcapasos nodal.
bloqueo AB de tercer grado, completo, con un marcapasos nodal. Si yo viera, en lugar de estar estrecho el QRS, yo lo viera muy ensanchado el QRS, así muy feo, yo diría un bloqueo AB de tercer grado, completo, con marcapaso infranodal. Y obviamente este va a tener frecuencias mucho más lentas, ¿sí? Por lo general ya dijimos que va a ser frecuencias menos de 40 latidos por minuto, y los de que son nodales, como es este caso, pueden estar entre 40 y 60 y llegan menos, más estables hemodinámicamente. También va a requerir marcapasos, pero con menos urgencia. Entonces, estos son los diferentes tipos de bloqueos auriculoventricular, y hay que tenerlos en mente este esquema para que no se nos escapen los diagnósticos. Siempre vean sus intervalos PR, cómo se van comportando, si se prolonga, si es constante y de repente no hay una onda P, o si no hay ninguna relación entre ellos. ¿Dudas, chicos? ¿Qué les pareció? No,